Muy buenas tardes a todos y gracias por su atención. Anoche, el huracán Isaías tocó tierra después de las 11 de la noche en Ocean Isle Beach. La tormenta azotó tierra con vientos de 85 millas por hora y marejadas ciclónicas de 3 a 5 pies, dejando rastros de muchos daños. Varios condados del este sufrieron bastante con la tormenta. La tormenta generó vientos dañinos y posibles tornados. Incluso uno en el condado de Bertie, en el que fallecieron trágicamente 2 personas y otras 2 decenas de personas fueron al hospital. Quisiera darle el pésame a las familias y amigos de los fallecidos. Y también a aquellos que sufrieron lesiones o cuyos hogares y propiedades se dañaron. La diversidad de daños significativos desde hogares en el condado de Bertie muestra lo peligroso que pueden ser estas tormentas. Es por eso que la preparación es tan importante. Muchas comunidades en el sureste cerraron calles y establecieron toques de queda. Los parques en el sureste también cerraron. Por favor, no se acerquen a zonas dañadas para permitir que el personal de evaluación de desastres haga su trabajo. A partir de las 2:30 de la tarde, había 172,000 hogares sin luz. El personal de la compañía de luz ha estado trabajando desde muy temprano hoy para restaurar el servicio y apreciamos su trabajo. Afortunadamente, esta tormenta circuló rápidamente y ya salió del país. El día soleado de hoy nos permitirá evaluar los daños y comenzar a restaurar de inmediato la situación. El Departamento de Transporte y el personal ha estado limpiando caminos y retirando escombros. Ya he hablado con el presidente para actualizarlo acerca de cómo nos fue y nos ha prometido ayuda. Y nosotros continuaremos estando en contacto con FEMA y otras agencias federales para calcular las necesidades del estado. Los refugios protegieron a los damnificados en el momento pico de la tormenta. Anoche, 41 personas se quedaron en 24 refugios. En Carolina del Norte no tenemos el lujo de esperar a ver cómo pasa la temporada de huracanes. Esto es especialmente durante una pandemia. Los administradores de emergencias estatales y locales que ya están trabajando las 24 horas se pasaron meses preparándose para un huracán, detallando las precauciones adicionales que necesitaríamos este año. Les agradezco por su trabajo y ruego porque no tengan que entrar en acción de nuevo este año. Es un buen ejemplo de lo vital que es la preparación y esto se pudo ver esta mañana. El equipo de búsqueda y rescate del condado Buncombe en el oeste fue posicionado estratégicamente en Kingston en el este. Pudieron llegar rápidamente al condado Bertie para ayudar a los servicios de emergencia locales. Hubo reportes de niños desaparecidos, pero pudieron ayudar a las autoridades locales. Y continúa el trabajo de limpieza. No se le olvide que la pandemia sigue aquí, así que ayúdele a sus vecinos, pero de manera segura. Lleve su cubrebocas, mantenga su distancia y lleve su antibacterial. Nuestro estado se ha recuperado de feroces tormentas a lo largo de los años. Al recoger las piezas hoy, aprovechemos el espíritu de recuperación y resiliencia que nos ha ayudado a sobreponernos en tiempos difíciles. Tengo al director Mike Sprayberry para que nos dé una actualización. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo. Hoy es el día 148 de respuesta del Centro Estatal de Emergencias en Respuesta. Y es el día número 5 en activación por Isaías. Fue una noche muy ocupada y el personal de emergencias trabajó en las necesidades de albergues, hicieron las operaciones de búsqueda y rescate y respondieron a las emergencias. Hubo 20 albergues abiertos y albergaron aproximadamente a 40 personas. Y tenían albergues no grupales preparados, pero muchos siguieron el consejo de quedarse con familiares, amigos o en un hotel. Y como dijo el gobernador, uno de nuestros equipos de rescate rescataron a 2 personas de su casa inundada en Bertie County. El equipo de rescate y búsqueda estatal asistieron hoy en la búsqueda en el condado Bertie. En otras áreas, los equipos están asistiendo con la evaluación de daños. Esto ayuda a recopilar datos y determinar quién es elegible para la declaración de desastre federal.
El condado Dare ha completado su evaluación de daños en la isla de Hatteras con impactos limitados y se reabrió la isla a las 2 de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorológico analizará los posibles toques a tierra de los tornados en Bald Head Island, en Brunswick County, cerca de también Windsor en Bertie y también cerca de Menola en Hertford County. Hubo incendios en varias comunidades costeras y en donde Isaías tocó a tierra anoche, y esto hizo que fue una noche muy difícil para los bomberos y para gestionar operaciones locales de rescate. Hubo muchos apagones a las 7 de la mañana y aproximadamente 375,000 hogares no tuvieron luces. Las cuadrillas de la compañía de luz empezaron a trabajar y se reanudó el servicio. Y cuando el generador, si va a estar sin luz, no use el generador, una parrilla en su casa o en el garage, porque puede producir humos de monóxido de carbono. Las linternas o luces con baterías en lugar de velas. Aléjese de cables derribados. Recuerde que si no funciona su celular, es posible que pueda mandar un texto. Hay aguas inundadas en varias comunidades y cubren caminos secundarios. El estado continúa bajo amenaza de inundación río abajo después de la semana. Si encuentra barreras bloqueando el camino, dése la vuelta y busque otra ruta. No trate de manejar alrededor de las barreras, porque puede conllevarlo a una inundación. drivenc.gov le puede dar información de los caminos cerrados en el estado. Y como dijo el gobernador, no se les olvide seguir las 3 Ws. Lleve un cubrebocas, espere 6 pies de distancia y lávese las manos. Y como siempre, no se les olvide estar pendientes de su familia durante la pandemia y también durante la limpieza de Isaías. Llámele a sus seres queridos y le aseguro que lo agradecerán. Con amabilidad y cooperación, todos nos sobrepondremos a esto, un equipo, una misión, una familia. Gracias. Gracias, director. También quisiera reconocer a nuestro secretario de Transporte, Eric Boyette. Eric. Gracias, gobernador. Hoy los caminos en todo el este de Carolina del Norte se vieron afectados por inundaciones localizadas, árboles derribados y otros escombros. Actualmente hay 16 caminos clausurados debido a la tormenta. Estas cifras pueden cambiar conforme las cuadrillas finalizan las evaluaciones. Si ustedes están viajando, les rogamos que sean pacientes y tengan cuidado. Algunas reparaciones están tomando más tiempo debido a que se cayeron cables de luz y las cuadrillas del Departamento de Transporte tienen que esperar a que se corte la electricidad antes de poder cortar y retirar los árboles de los caminos. También, como dijo el director Sprayberry, nunca manejen en caminos inundados y no le den la vuelta a las barricadas o letreros de nivel de agua elevado. La carretera 421 en Wilmington se cerró esta mañana por inundación marítima, pero ya la abrieron. En los siguientes 2 días, los ríos llegarán a un nivel pico y posiblemente ocurran más inundaciones. La carretera NC12 se vio afectada por inundaciones en los canales, pero ha permanecido abierta. Las personas que están circulando en los Outer Banks necesitan manejar con cuidado. Estamos trabajando arduamente para que otros modos de transporte se puedan restablecer. El servicio en la mayoría de los ferries está suspendido ahora, pero estamos trabajando para restaurar las actividades lo más pronto posible. El ferry de Aurora en Bayview ya volvió a abrir esta tarde. Haremos pruebas de recorridos de los demás ferries una vez que el clima lo permite y se volverán a abrir estas rutas conforme lo permitan las condiciones. Sufrimos daños en los muelles de los ferries de Southport y Fort Fisher y el personal está trabajando para evaluar el daño. Los puertos de Wilmington y Morehead City tuvieron daños mínimos y van a volver a abrir esta tarde para los empleados y las operaciones comerciales. Esta tormenta también ha afectado la división de vehículos motorizados. La tormenta interrumpió algunos servicios del DMV, por lo que visiten el sitio web myncdmv.gov para ver información más reciente. Gobernador. Muchísimas gracias, secretario Valle. También tengo el general adjunto de la Guardia Nacional,
Y también tengo aquí al secretario de Seguridad Pública, Eric Hutz, y también el señor Kensley, que es el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Todd y McGee son los intérpretes de señas, y tras las cámaras, las intérpretes de español. Y ahora tomaremos las preguntas y por favor díganos qué organización representan. Michael Percy, WDTV. Y hay sitios de pruebas de coronavirus han sido impactados por Isaías, y qué impacto potencialmente tuvieron para volver a abrir estos sitios. Respuesta: yo sé que algunos de estos sitios no estuvieron trabajando al máximo por las evacuaciones que estaban sucediendo, pero le voy a permitir al señor Kensley que responda a esto. Gracias, gobernador, por su liderazgo y por mantenernos enfocados en medio de este desastre. Tuvimos que cerrar varios sitios de pruebas por el clima en el estado, y una docena de sitios, y vamos a programarlos para que ya empiecen a reanudar sus actividades en el este del estado. Así es que si usted tiene que ir a hacerse una prueba, vaya a nuestra página web para que pueda ver en dónde hay lugares para hacerse la prueba hoy. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Paul Wolverton, de Fayetteville Observer. Y también USA Today. Mi impresión es que en Brunswick County no se esperaban que la tormenta estuviera impactando, que también estaba preparado el gobierno y el estado. Respuesta: siempre anticipamos lo peor, y es así como uno puede estar preparado. Yo dije al principio de esta situación que queremos, una vez que pase, poder decir, nos preparamos más. En Carolina del Norte hemos visto tantas tormentas con el paso de los años que yo creo que estaban sorprendidos acerca de la cantidad de marejada que se provocó, porque las olas estaban en su punto alto y a pesar de ser categoría 1, y no esperaban esa gran cantidad de agua que se generó en el condado de Brunswick. He estado hablando con algunos de los líderes locales y me dijeron que tuvieron bastantes daños en la costa. Sin embargo, no hubo lesiones personales. Creo que estuvimos preparados, teníamos los refugios listos, y en realidad eso no se necesitó en el condado de Brunswick. Ahora llegó el momento en el que necesitamos evaluar los daños que sucedieron, comenzar a restablecer y hacer restauraciones, y vamos a tratar de ayudarles en la mayor medida posible. Gracias. La siguiente pregunta. Michael Highland, CBS 17. Ahorita que estamos hablando del huracán, hay otra audiencia en Boston en donde hay unas órdenes ejecutivas y ha cambiado su opinión si va a extender la orden ejecutiva que está implementada. Respuesta: y depende de qué parte de la ley se está aplicando. Las órdenes que tenemos implementadas son para proteger al público, no es para el Consejo del Estado. Estas precauciones son importantes y estamos viendo los resultados. Hemos podido detener el incremento y estabilizar la cantidad de casos, y por las medidas que hemos implementado, especialmente el haber hecho que fuera obligatorio llevar el cubrebocas. Estamos viendo que después de semanas de que se implementó, estamos empezando a ver un cambio en los números y se está aplanando. Estas órdenes son importantes para la salud pública y también para todos los demás. Siguiente. Nuestra última pregunta hoy es de Lynn Vonner, de News and Observer.
Gracias por aceptar mi pregunta. Los alumnos de universidad están regresando al campus esta semana. ¿Usted cree que científicamente se respalda que ellos regresen a la escuela? Los chicos de escuelas no universitarias están regresando. Respuesta: el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha ofrecido guías de salud pública a las universidades y esencialmente están siguiendo las guías de los CDC. Claramente es importante proteger a los alumnos y la facultad. Y los alumnos universitarios pueden contraer el virus y contagiar a otras personas, por lo que están tomando medidas en las universidades para proteger a los alumnos y a los maestros. Esto es clave y vamos a continuar colaborando con ellos para ofrecer cualquier asesoría que necesiten. Muy bien, creo que eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Mañana tendremos otra rueda de prensa en relación a COVID-19 y lo que le sigue. Gracias.